Una científica aparece flotando sobre Praga. No tiene cuerpo, no siente frío, y sin embargo su mente sigue funcionando. Cree que está muerta, pero lo que en realidad le están haciendo es mucho, mucho peor. Y lo más perturbador es que fue ella misma quien creó la máquina que la está matando. Esto no es ciencia ficción, es el nuevo infierno que Dan Brown imaginó para nosotros. Antes de empezar, en el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon. Primera parte. La muerte de la mente. La nieve caía sobre Praga como una manta silenciosa cuando la doctora Brigitta Gessner comprendió que estaba muerta. O, al menos, eso parecía. Su conciencia flotaba suspendida sobre los tejados de la ciudad vieja, sin cuerpo, sin peso, con la certeza de que su mente seguía intacta. Desde esa altura, la catedral de San Vito brillaba como una joya helada, y el Moldava serpenteaba como una vena luminosa a través del corazón de la capital bohemia. «Soy neurocientífica», se repitió, «estoy cuerda», pero la lógica se le escapaba como el aire entre los dedos. Sentía que su mente, ese complejo sistema que había diseccionado tantas veces en cadáveres, existía ahora fuera del cerebro. No era una metáfora, era una experiencia tangible. Su yo, reducido a pura conciencia, observaba sin comprender. De pronto, un recuerdo irrumpió con la fuerza de un rayo. Su cuerpo atado a una máquina. La habitación fría. El olor metálico del laboratorio. Y frente a ella, una figura monstruosa, una masa humana recubierta de arcilla agrietada. Solo sus ojos, llenos de odio, parecían vivos. En su frente, 3 letras hebreas formaban una palabra: Emet, la verdad. «¿Quién eres?», había gritado ella. «Soy su protector», respondió la criatura con voz hueca. «Ella confió en ti y la traicionaste». El horror se apoderó de Gessner cuando comprendió que el monstruo sabía demasiado. Intentó liberarse, pero el dolor la inmovilizó. Sintió una corriente helada recorrer su brazo y subir hasta el pecho. Era la máquina, su propio invento convertido en instrumento de tortura. «Por favor, detente», imploró. «Cuéntamelo todo». Y lo hizo. Con el alma quebrada, reveló los secretos del proyecto oculto que había desarrollado con sus colegas bajo las calles de Praga. Una red de experimentos que desafiaban los límites de la muerte. Un intento de medir científicamente la existencia del alma. Les habían dado forma, habían cruzado la línea, y ahora todo se derrumbaba. «Han construido una casa subterránea de los horrores», susurró el monstruo. «Todos merecen morir». Antes de desaparecer, dejó su sentencia. «La muerte no es el fin. He muerto muchas veces». El dolor la envolvió una última vez. Gessner sintió que su conciencia se desprendía definitivamente del cuerpo. La gravedad pareció invertirse, arrastrándola hacia la luz, mientras la ciudad quedaba abajo, hundida en sombras. Su último pensamiento fue una súplica: «Tengo que advertirles». Pero ya era tarde. La mujer que había querido medir el alma acababa de perder la suya. La ciudad de las 100 torres. El amanecer bañaba de oro los tejados de Praga cuando Robert Landon abrió los ojos. En la penumbra de la suite del Four Seasons, escuchó los compases suaves de Morning Mood y por un instante no recordó dónde estaba. Luego la memoria volvió con un destello: el viaje, la conferencia y la mujer que dormía junto a él. Catherine Solomon respiraba tranquila, envuelta en la sábana blanca, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que agitaba su mente. Landon sonrió. Aquella brillante científica, ex profesora de Princeton, ahora convertida en estrella de la comunidad noética, había conquistado a la ciudad la noche anterior con su conferencia sobre la conciencia humana.
y también lo había conquistado a él. Aún podía oír los aplausos resonando bajo las bóvedas góticas del castillo de Praga. Catherine, de pie ante cientos de académicos, había comenzado con una pregunta simple y desarmante. ¿Qué demonios es la ciencia noética? El público había reído. Luego, ella los llevó a un terreno inesperado. La conciencia no es producto del cerebro, dijo. Está fuera de nosotros. Somos antenas, no generadores. Langdon había sentido el escalofrío familiar de cuando la ciencia y la fe se rozaban demasiado cerca. Pero aquella mañana todo era calma. Langdon se vistió, besó su frente y salió a correr. El aire invernal lo recibió con un soplo helado. Las calles de Praga aún dormían, cubiertas por un velo de nieve. Corrió por la calle Kryžovnicka hasta el puente de Carlos, cuyas estatuas parecían centinelas de piedra observándolo pasar. Ningún turista, ningún sonido, solo el crujido de la nieve bajo sus zapatillas. Era un momento de paz, o al menos eso creyó, hasta llegar al vestíbulo del hotel. 2 policías con perros rastreadores patrullaban el mármol pulido. El gerente, nervioso, insistió en que era una falsa alarma, pero Langdon notó en sus ojos algo más: miedo. Afuera, los faroles proyectaban sombras que parecían vigilarlo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una figura avanzaba tambaleante por los callejones del casco antiguo. Llevaba una capa negra arrastrando sobre la nieve y una máscara de arcilla cuarteada en el rostro. En su frente brillaban las mismas 3 letras: Emmet. El golem. Su respiración era áspera, casi animal. En una mano sostenía una varilla metálica con la que frotaba su cabeza de barro, como si con eso mantuviera su forma unida. Era una sombra salida del folclore, pero respiraba, pensaba y tenía una misión. «El éter se está reuniendo», murmuró. «Debo llegar antes de que lo liberen». El monstruo recordaba las palabras de la mujer moribunda, la doctora Gessner, y lo que ella le había confesado. Un experimento prohibido, oculto bajo la ciudad. Una casa de los horrores donde se había intentado crear un puente entre la mente humana y una conciencia colectiva. Han jugado a ser dioses, pensó el golem, y alguien debe detenerlos. A kilómetros de allí, Langdon atravesaba el puente mientras los primeros rayos del sol teñían de ámbar las torres. No sabía que, bajo sus pies, entre los túneles medievales y las catacumbas de Praga, algo se movía, algo antiguo, algo que acababa de despertar. Recuerda que en el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon. Tercera parte del Golem. La nieve seguía cayendo sobre el casco antiguo cuando el golem llegó a su guarida. El aire olía a cera y piedra húmeda. En las paredes, velas derretidas goteaban sobre símbolos tallados en hebreo y latín. El monstruo, mitad mito, mitad hombre, se arrodilló en el suelo de arcilla y apoyó la mano sobre un antiguo sello de cobre grabado con las letras Emmet. «Verdad», susurró, «y la verdad debe ser revelada». Bajo su máscara agrietada, la piel humana respiraba. No era una criatura del barro eterno de la leyenda judía. Era un hombre de carne, moldeado por el fanatismo y la culpa. Había sido el guardián invisible de una mujer, ella, la misma mujer que ahora estaba muerta. Su nombre, Brigitta Gessner, resonaba en su mente como una plegaria rota. «Te juré protegerte», pensó, y fallé. En su escritorio desplegó un mapa subterráneo de Praga. Círculos rojos marcaban una red de túneles antiguos bajo la colina del castillo y el barrio de Malá Strana. Allí, en esas cámaras olvidadas por siglos, se ocultaba el laboratorio secreto donde la doctora Gessner y sus colegas habían intentado materializar lo imposible. Una máquina capaz de registrar la conciencia humana fuera del cuerpo.
El golem había visto con sus propios ojos los restos del experimento. Cápsulas de suspensión, electrodos, generadores de campo cuántico. Habían querido medir el alma como si fuera electricidad, atrapar lo inmedible. Pero algo había salido mal, algo había despertado. Mientras repasaba los planos, su visión se nubló. Una presión invisible llenó la habitación. El éter lo llamó. Una presencia que no podía ver, pero sentía como un enjambre de pensamientos ajenos rozándole la piel. Se llevó la varilla metálica a la cabeza y frotó su frente con fuerza. «No aún», murmuró, «aún no». En ese instante, en Londres, un hombre conocido solo como Mr. Finch ajustaba sus gafas Cartier y observaba las luces de la ciudad desde un despacho en Mayfair. Era el enlace financiero de un consorcio de empresas tecnológicas que financiaba investigaciones secretas sobre la conciencia. Y una de esas investigadoras, Brigitta Gessner, había dejado de responder. Finch sabía que algo grave había ocurrido, y que la clave podía estar en la mujer que habló en Praga la noche anterior, Catherine Solomon. Mientras tanto, en el Four Seasons, Catherine revisaba sus notas ajena al peligro que se acercaba. Creía que su investigación sobre la conciencia era un paso hacia la comprensión espiritual de la ciencia. No sabía que alguien más creía que lo que había hecho era un sacrilegio. A las afueras del hotel, el golem observaba desde las sombras. Su respiración formaba nubes de vapor bajo el frío. Tenía un solo propósito: destruir lo que ellos habían creado antes de que destruyera al mundo. Y en lo alto del puente de Carlos, Robert Langdon, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el único capaz de detenerlo. Cuarta parte: el código de la conciencia. En los pasillos silenciosos de la embajada estadounidense en Praga, Robert Langdon y Catherine Solomon fueron conducidos hasta una sala blindada. Los esperaba un hombre de modales imperturbables y sonrisa artificial, Mr. Finch, representante de una agencia de inteligencia cuyo nombre nunca mencionaba. Sobre la mesa, un maletín sellado contenía algo más peligroso que cualquier arma: el manuscrito inédito del libro de Catherine. Finch los observó en silencio antes de hablar. «La mente humana es el próximo campo de batalla del mundo», dijo finalmente. «Las guerras del futuro se librarán dentro del cerebro». Langdon sintió un escalofrío. Finch explicó que el gobierno estadounidense había desarrollado un programa secreto llamado Q, destinado a explorar la conciencia humana como herramienta de espionaje y manipulación. Allí, científicos militares intentaban aprovechar los estados cercanos a la muerte para acceder a percepciones más amplias, una visión superior que permitía recopilar información más allá del espacio físico. Era, en esencia, un eco siniestro de los experimentos que Gessner había llevado a cabo y que Catherine ahora denunciaba. ¿Sabe qué escribió exactamente en su libro, doctora Solomon?, preguntó Finch. Catherine, tensa, asintió. Su trabajo describía la teoría de que el cerebro no genera la conciencia, sino que la sintoniza, como una radio capta ondas invisibles. La sustancia GABA, explicó, actuaba como un filtro químico que limitaba la percepción humana para protegernos del exceso de realidad. Si lográramos reducir ese filtro, dijo con voz grave, podríamos experimentar el universo tal como es, sin separación, sin muerte. Langdon la miró fascinado, pero también aterrado por las implicaciones. Finch, en cambio, vio una oportunidad. Si los humanos podían expandir su conciencia, también podían ser controlados. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el golem observaba las luces del castillo desde un tejado. Su vara mecánica vibraba débilmente. El éter se agitaba. Sabía que Q y el proyecto Adán eran reflejos del mismo pecado, y que Catherine, sin saberlo, estaba en el centro de ambos. Ella abrió la puerta, pensó, y ahora todos queremos mirar adentro. Catherine, ajena a la magnitud del peligro, continuó explicando. El propósito de la ciencia noética no es dominar la mente, es liberarla. Pero alguien quiere destruir mi trabajo.
Langdon comprendió entonces la verdad aterradora. Su libro no solo amenazaba a intereses políticos y religiosos, sino que desafiaba la idea misma de lo que significa ser humano. Esa noche, mientras la nieve caía sobre los vitrales del casco viejo, las líneas entre ciencia, fe y locura comenzaron a borrarse. El código de la conciencia había sido revelado, y ya nadie podría volver a cerrarlo. Quinta parte: la casa subterránea de los horrores. Bajo las calles empedradas de Praga, el aire olía a humedad y metal. Robert Langdon sostenía la linterna con manos temblorosas mientras seguía a Catherine por un pasadizo estrecho que descendía en espiral. Las catacumbas se extendían bajo el castillo, una red de túneles que databan de la Edad Media, ahora convertidos en un laberinto moderno de acero y cables. «Esto era un monasterio», susurró Catherine, «pero hace años lo convirtieron en un laboratorio». Langdon miró las paredes, símbolos alquímicos grabados en piedra, fórmulas de energía y patrones de la flor de la vida. Todo mezclado como si la ciencia y el misticismo se hubieran fundido en una sola fe. En una cámara más amplia vieron filas de cápsulas transparentes alineadas como sarcófagos futuristas. Dentro de algunas había cuerpos. «Dios mío», murmuró Langdon, «¿qué es esto?». Catherine encendió un monitor empolvado. En la pantalla aparecieron lecturas cerebrales, pulsos eléctricos, ondas gamma. En la parte inferior, un nombre: Proyecto Adán. «Era el experimento de la doctora Gessner», dijo ella. «Intentaban registrar la conciencia humana en el momento exacto de la muerte. Creían que podían almacenarla». Langdon sintió un vértigo físico. En otra sala, un dispositivo cilíndrico giraba lentamente, cubierto por símbolos cabalísticos. Era una máquina que pretendía capturar lo inmaterial. «El alma», murmuró. El sonido de pasos los hizo girar. Una sombra se movió al fondo del pasillo. El golem. Su silueta se recortaba contra la luz azul. Llevaba su vara metálica en una mano y algo brillaba en la otra. Un detonador. «No debieron venir», dijo con voz profunda. «Esto no pertenece a los vivos». Catherine dio un paso al frente. «¿Quién eres?». «El guardián de lo que no debe repetirse», respondió. «Esta casa es un sepulcro de la arrogancia humana. Lo que construyeron aquí amenaza con destruir la frontera entre el cuerpo y el alma». El golem se acercó a las cápsulas. Una de ellas contenía algo que parecía imposible. Una figura femenina, suspendida en un líquido pálido. La piel era blanca como la cera. Langdon contuvo el aliento. «¿Es Gessner?». El golem asintió. Ella quiso ver el otro lado. Lo logró, pero no regresó sola. En ese instante, una vibración recorrió las paredes, las luces parpadearon, los monitores comenzaron a proyectar formas fluctuantes, rostros, fragmentos de pensamientos, voces superpuestas. Era como si la conciencia atrapada en las máquinas intentara hablar. Catherine retrocedió horrorizada. «¡Apágalo!», gritó. «No puedo», respondió el golem. «Ya está despierto». Langdon comprendió que no se refería a una persona, sino a algo más vasto, un campo, una presencia, el éter. Mientras las alarmas comenzaban a sonar, el golem levantó el detonador. «Que la ciudad entierre sus pecados», dijo, «y que la verdad duerma con ellos». Langdon intentó alcanzarlo, pero la explosión lo lanzó contra una pared. El último recuerdo fue el grito de Catherine y un resplandor blanco devorando la oscuridad. Luego, silencio. Solo el eco de las mentes perdidas vibrando bajo la ciudad. Sexta parte: el juicio del alma.
El despertar fue lento. Langdon abrió los ojos entre polvo y escombros. Un zumbido metálico llenaba el aire y el olor a ozono le quemaba los pulmones. Todo el laboratorio estaba destruido. El techo había colapsado y las cápsulas del proyecto Adán yacían rotas, derramando líquidos que humeaban sobre el suelo de piedra. La explosión había reducido aquel templo de la ciencia a un mausoleo de almas. Catherine tosió. Una figura se movió entre las ruinas. Ella estaba viva, con una herida en la frente y los ojos aún brillando de pánico. «Estoy aquí», dijo, tomándolo de la mano, «pero no estamos solos». El aire vibraba con una energía invisible. Las pantallas muertas parpadeaban, mostrando imágenes incoherentes, símbolos antiguos, rostros sin cuerpo, frases en idiomas desconocidos. «Las conciencias», murmuró Catherine, «no desaparecieron, se quedaron atrapadas». Langdon sintió como un escalofrío le recorría la columna. Había leído sobre apariciones y almas, pero nunca había presenciado algo que pareciera inteligente. Las luces se movían con ritmo, como si los pensamientos de los muertos intentaran comunicarse. Entre los restos del laboratorio, una sombra se levantó tambaleante, el golem. Su cuerpo estaba cubierto de hollín, su máscara partida. «Fallé», dijo con voz quebrada. «Intenté destruirlo, pero ya no se puede detener». Cayó de rodillas frente a ellos, la vara metálica aún en su mano. «El éter ha despertado, está en todos nosotros». Langdon y Catherine intercambiaron una mirada de terror. «¿Qué significa eso?», preguntó él. «Que las barreras se rompieron», respondió el golem. «Las mentes que murieron aquí ya no están confinadas, flotan, buscando anclarse». Se llevó una mano al pecho. «Yo la siento dentro de mí», susurró. «Brigitta, ella no se fue». Catherine se acercó con cautela. «¿La conciencia de Gessner está en ti?» «No solo ella», dijo el golem, «también las otras, las que cruzaron y regresaron incompletas. Flotan, buscando anclarse». Se llevó una mano al pecho. «Yo la siento dentro de mí», susurró. «Brigitta, ella no se fue». Catherine se acercó con cautela. «¿La conciencia de Gessner está en ti?» «No solo ella», dijo el golem, «también las otras, las que cruzaron y regresaron incompletas». De pronto, un sonido profundo llenó la cámara. Era un canto sin voz, un murmullo que parecía surgir del suelo. En las paredes comenzaron a brillar inscripciones hebreas que Langdon reconoció al instante. Versículos del Zohar, el texto místico de la Cábala. «Cuando las almas son liberadas sin juicio, el mundo tiembla», tradujo en voz baja. El juicio del alma había comenzado. Finch, que los observaba desde una cámara remota, comprendió con horror lo que eso implicaba. En su intento de controlar la conciencia, la CIA había desencadenado algo que no podía controlar. «Detengan la transmisión», ordenó por radio. Pero ya era tarde. Los monitores mostraban ondas cerebrales sincronizadas entre vivos y muertos. Langdon se volvió hacia Catherine. «Esto no es solo ciencia», dijo. «Es un espejo de lo divino». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Y lo divino, Robert, acaba de despertarse en nosotros». Fuera, la nieve caía sobre Praga como ceniza. Las campanas de la Catedral de San Vito comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. La ciudad entera parecía responder al llamado del alma. Séptima parte. El último secreto. El amanecer sobre Praga era de un dorado espectral. Las campanas de la Catedral de San Vito seguían repicando solas, como si un poder invisible las agitara. Entre las ruinas humeantes del laboratorio, Langdon y Catherine contemplaban el resplandor del fuego consumiendo los restos del proyecto Adán. Todo había terminado, o eso creían. «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Langdon con la voz rota. Catherine lo miró en silencio, los ojos fijos en el fuego.
No lo sé, dijo al fin, pero quizá significa que todavía no entendemos lo que vimos ahí abajo. Durante unos minutos ninguno habló. Luego Catherine, con voz baja y temblorosa, intentó explicar lo que había intuido. «He pensado en los datos del experimento», dijo. «Justo antes de que las ondas cerebrales se apagaran, hubo un pico anómalo, como si el cerebro intentara recibir algo más. Quizá, al morir, los filtros que limitan nuestra percepción se debilitan. Tal vez, por un instante, podemos ver más de lo que la mente soporta». Langdon la observó con inquietud. «¿Estás diciendo que seguimos conscientes después de morir?» Catherine negó despacio. «No lo sé, Robert, es solo una hipótesis. Pero si el cerebro funciona como una antena, tal vez en ese momento capta una frecuencia que normalmente está fuera de nuestro alcance». Langdon sintió un escalofrío. «Una especie de eco de nosotros mismos», murmuró. «O algo que siempre estuvo ahí», respondió ella casi para sí. El silencio llenó la cripta derruida. Afuera, la nieve caía en remolinos, y por un instante pareció que el aire mismo respiraba con ellos. Finch, observando desde la distancia, comprendió lo que había intentado controlar y lo que ahora se le escapaba. La mente humana seguía siendo un territorio sin mapa. Q había perdido su propósito. «Tal vez la verdad no se encuentre en los laboratorios», dijo Langdon, «sino en la forma en que decidimos mirar». Catherine asintió. «Eso es lo que siempre he intentado demostrar», susurró. «La conciencia puede ser solo otro lenguaje de la materia, uno que aún no sabemos leer». El golem, moribundo, se apoyó contra una columna. «La verdad no se destruye», susurró. «Solo cambia de forma». Sus ojos se apagaron lentamente, pero su expresión era serena. Langdon alzó la vista hacia la cúpula que apenas quedaba en pie. «Entonces, ¿este era el último secreto?», dijo. Catherine esbozó una sonrisa cansada. «Sí, que todo lo que creemos entender puede ser apenas el principio». Fuera, el sol comenzó a elevarse sobre el Moldava. Las torres de Praga brillaron con un resplandor incierto, y por un instante Langdon creyó ver sombras moviéndose en la luz, como recuerdos atrapados entre el mundo de los vivos y el de las ideas. Y comprendió que el conocimiento más grande de todos quizá no se encontraba en los libros ni en las máquinas, sino en la pregunta que aún no tenía respuesta. Fin de El último secreto. En el link del perfil te enseño cómo descargar el audiolibro gratis en Amazon.